Mi único hijo me llamó fracasado en mi propia cara en un restaurante abarrotado. Lo hizo delante de mi exesposa y de su nuevo y exitoso marido. No alcé la voz, no discutí. Simplemente me quedé allí sentado y lo acepté. Pero una semana después, él se encontró sin auto, sin dinero, y con una orden de desalojo en la puerta de su apartamento de lujo. Y fue entonces cuando su madre me llamó gritando de pánico. Si crees que las familias deben construirse sobre el respeto, y no sobre el derecho a recibirlo todo, dale me gusta y suscríbete porque vas a querer escuchar cómo termina esto. El aire en el restaurante, un lugar llamado El Novillo Dorado, era tan denso y pesado como las costosas salsas que servían. Sentía como si se me pegara a la garganta. Todo en aquel lugar estaba diseñado para gritar riqueza desde los enormes candelabros de cristal, que colgaban del techo como medusas gigantes de vidrio, hasta los lujosos reservados de cuero rojo vino que parecían tragarte entero. Era una sinfonía de dinero, pero para mí todo era solo ruido. El nuevo marido de mi exesposa, Juan, agitó la mano y el Rolex en su muñeca captó la luz. «José, tienes que probar el filete Tomahawk», dijo con su voz pulida y resbaladiza. «Te cambiará la vida», solo asentí. Juan era un corredor de bolsa, un hombre que creía que todo, incluida la iluminación espiritual, se podía pedir de un menú. Parecía hablaba e incluso respiraba como un gráfico de acciones en alza elegante, seguro y totalmente vacío. Mi exesposa Carmen puso su mano sobre la de él, un gesto que era menos de afecto y más para exhibir su premio. «Tiene razón, cariño», arrulló ella. «José ha estado viviendo de forma tan minimalista últimamente. No es así, José, probablemente has olvidado a qué saben las cosas buenas». Ella dijo la palabra minimalista como si fuera una enfermedad terminal. Habían pasado 5 años desde nuestro divorcio y ella todavía no podía entender mi decisión. Después de que la madre de mi hijo, mi esposa Sofía, falleciera de cáncer, vendí la empresa de construcción que había levantado desde cero. Tuve suficiente. Suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida y suficiente de las reuniones a las 5 de la mañana y el estrés que aplasta el alma. Le había prometido a mi esposa moribunda Sofía que no dejaría que el trabajo me consumiera, que viviría. Carmen lo llamó renunciar. Yo lo llamé cumplir una promesa. «Bueno, yo creo que es increíble», intervino mi hijo Alejandro, pero no me estaba mirando a mí. Estaba mirando a Juan con los ojos brillando de admiración. Me refiero al estilo de Juan. Decisivo. Siempre avanzando. Alejandro tenía 24 años, pero en ese momento parecía un adolescente desesperado por la aprobación del capitán del equipo de fútbol. Había abandonado su carrera de negocios alegando que todo el sistema estaba obsoleto. Su propio camino hacia adelante hasta ahora había sido pavimentado enteramente con mi dinero. «Hablando de avanzar», dijo Alejandro con la voz elevándose de emoción, «quiero hablar de Momentum Digital». Ese era el gran nombre de su startup, una idea que existía solo en un puñado de diapositivas de PowerPoint. El mesero llegó y tomó la orden de Juan con una reverencia. Pedí un simple filete miñón, lo que me ganó un ceño desaprobador de Carmen. Tan pronto como el mesero se fue, Alejandro se lanzó a su discurso. Escupió una cascada de palabras de moda vacías que había aprendido de videos en línea. Sinergia, optimización, mercado sin explotar. Podía ver a Juan asintiendo, fingiendo estar interesado, pero sus ojos seguían desviándose hacia la barra. Y es por eso que necesito el capital inicial. Alejandro terminó casi sin aliento. Solo $50,000 para despegar, para hacer realidad la visión. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Juan tomó un sorbo lento de su vino. Alejandro comenzó él con la voz goteando falsa simpatía. «La idea tiene pasión. Me encanta eso. Pero el mercado ahora mismo es volátil. Una nueva empresa es un gran riesgo. Quizás en 1 o 2 años. Fue un no cortés, un no profesional». Pero Alejandro no lo vio así. Su rostro cayó y su mirada esperanzada giró hacia mí.
El plan de respaldo. El banco de papá. Encontré sus ojos y sostuve la mirada. Alejandro, dije con calma. ¿Cuál es tu plan para adquirir tu primer cliente? Él parpadeó. Bueno, anuncios en redes sociales. Apuntar a negocios locales. Presioné un poco más. ¿Cuál es tu presupuesto para eso? ¿Cuál es tu tasa de conversión proyectada? ¿Cuál es el costo de adquisición de cliente frente a su valor de vida? Su confianza se desmoronó. Estoy todavía trabajando en los detalles. Pero el potencial es enorme. Mantuve mi voz pareja. El potencial no es un plan de negocios. Estás pidiendo $50,000 sin un camino claro hacia los ingresos. Ni siquiera has registrado el nombre del negocio todavía. Lo verifiqué. No estaba tratando de humillarlo. Estaba tratando de hacerlo pensar. Pero todo lo que él vio fue rechazo. Frente a su héroe. Frente a su madre. Su rostro se puso de un rojo intenso y furioso. Y entonces detonó. No gritó. Habló lo suficientemente alto para que las mesas circundantes escucharan cada palabra calculada. ¿Ves? Por esto no te lo pedí a ti. Eres un fracasado. Simplemente huiste. Vendiste tu empresa, tu legado, para sentarte y no hacer nada. Juan no es un fracasado. Él es un ganador. Él construye cosas. El murmullo ambiental del restaurante pareció morir. Podía sentir docenas de ojos en nuestra mesa. Carmen miraba su plato sin decir nada para detenerlo. Y Juan, el ganador, simplemente sonrió con suficiencia. Una pequeña sonrisa apenas perceptible de pura satisfacción. No dije una palabra. No discutí, ni me defendí. Simplemente y en silencio dejé mi cuchillo y tenedor sobre la mesa junto a mi filete intacto. La comida había terminado. Todo había terminado. El viaje desde el restaurante hasta el apartamento de gran altura de Alejandro fue el viaje más largo de mi vida. El silencio dentro de mi Mercedes era más pesado que cualquier cosa dicha en la mesa. No era un silencio pacífico. Era un silencio lleno de bordes afilados cada segundo que pasaba. Era un nuevo corte contra el vínculo desgastado entre un padre y un hijo. Alejandro estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando fijamente su teléfono, su pulgar, desplazándose sin fin. Se estaba escondiendo, construyendo un muro digital para evitar los escombros que acababa de crear. No hubo disculpa. Ni siquiera una mirada de reojo de arrepentimiento. Solo una quietud desafiante, como si estuviera esperando que yo me rompiera primero para darle una apertura para justificarse. No le di nada. Solo conduje mis manos aferradas al volante de cuero. Las farolas pintaban rayas fugaces de luz a través de mi cara. En esos destellos seguía viendo a Sofía, mi difunta esposa. Vi su sonrisa cuando le dije que iba a vender la empresa. ¿Has trabajado suficiente, José? Había susurrado desde su cama de hospital. Ahora es tiempo de vivir. Vive por mí también. Y cuida de nuestro muchacho. Nuestro muchacho. Miré al joven a mi lado. ¿A dónde se había ido ese niño, el que solía seguirme por mi taller con los ojos muy abiertos de asombro, mientras yo convertía la madera cruda en algo útil? El niño que decía que quería ser igual que yo cuando creciera. Ese recuerdo ahora se sentía como un fragmento de vidrio en mi mente. ¿Lo había malcriado después de que Sofía murió? Había tratado de llenar el vacío que ella dejó con dinero y cosas, tratando de comprar mi salida del dolor y la culpa de un padre. Las preguntas se agitaban en mi estómago. Las palabras crueles de Alejandro en el restaurante no estaban del todo equivocadas. Yo había huido. No del trabajo, sino de una vida sin mi esposa. Pensé que al verter todos mis recursos en Alejandro estaba honrando mi promesa a Sofía. Pero tal vez solo lo había estado convirtiendo en un reflejo de mi propio vacío. Llegamos a su edificio, una torre elegante de vidrio y acero con un portero las 24 horas y una piscina en la azotea. Un hogar que yo pagaba mes tras mes sin rechistar. «¿Puedo subir solo?», murmuró Alejandro con la mano ya en la manija de la puerta. No respondí. Solo lo vi caminar hacia el vestíbulo reluciente sin una sola mirada atrás.
Me quedé sentado en el auto silencioso durante mucho tiempo después de que él desapareció. Esa noche mi propia casa se sentía cavernosa y fría. El silencio era ensordecedor. Entré a mi oficina en casa, una habitación que rara vez usaba, y simplemente me senté en un viejo sillón de cuero en la oscuridad. Ira, dolor, decepción. Se arremolinaban dentro de mí como una tormenta. Podría haber roto algo. Podría haber llamado a Carmen y haberle gritado. Podría haber llamado a Alejandro y haberle dicho exactamente cuán profundo habían cortado sus palabras. No hice ninguna de esas cosas, porque debajo de la tormenta algo más se estaba formando. Algo frío, claro y metódico. Mi silencio en el restaurante no fue debilidad. Mi silencio en el auto no fue derrota. Fue el comienzo de una auditoría. Me levanté y encendí la lámpara del escritorio. Una cálida luz amarilla cayó sobre la superficie de roble. Abrí mi vieja computadora portátil. El ventilador cobró vida, el único sonido en la habitación. La pantalla parpadeó mostrando mi fondo de escritorio, la última foto que nos tomaron a Sofía y a mí, sonriendo en una playa. La miré a los ojos y supe lo que tenía que hacer. No abrí una aplicación de redes sociales. No abrí mi correo electrónico para escribir una larga carta emocional. Abrí un programa de hojas de cálculo, una cuadrícula en blanco, impersonal, lógica, ineludible. Moví el cursor a la primera celda A1. Respiré hondo y comencé a escribir. La primera línea decía: apoyo financiero para Alejandro Callahan, últimos 5 años. El cursor parpadeaba al final de la frase con un pulso rítmico y constante. Esperando los números, esperando la verdad. La auditoría había comenzado. Las horas que siguieron fueron un borrón de arqueología digital. Me sumergí en los archivos de mi banca en línea, en carpetas de recibos escaneados y confirmaciones de correo electrónico polvorientas que no había mirado en años. Cada clic del mouse era como palear una capa de tierra descubriendo una historia que yo había pagado, pero que nunca había examinado verdaderamente. La hoja de cálculo en blanco esperaba pacientemente. Comencé con la parte fácil, la universidad. Escribí matrícula universitaria y tarifas en la primera fila. Saqué los estados de cuenta de la oficina del tesorero. Primer año. Segundo año. El primer semestre de su tercer año antes de que decidiera que era demasiado brillante para una educación formal. Los números se materializaron en la pantalla crudos y negros. Recordé haber escrito esos cheques sintiendo una oleada de orgullo. Mi hijo, el primer Callahan en ir a una universidad de 4 años. Sofía habría estado tan orgullosa. Lo había imaginado graduándose lanzando su birrete al aire con el mundo a sus pies. En cambio, simplemente se detuvo. Me había llamado lleno de emoción sobre algún gurú en línea que decía que la universidad era una estafa, y yo simplemente lo dejé pasar. No quería pelear. No quería ser el padre exigente que nunca tuve. Así que simplemente pagué la factura final y le deseé suerte. El número en la pantalla era de poco más de $150,000. Lo miré por un momento, un fantasma de una educación. A continuación creé una nueva fila alquiler de apartamentos centro de la ciudad. Encontré el contrato de arrendamiento que había firmado conjuntamente. $4,500 al mes durante 2 años y medio. Hice las cuentas. Mis dedos se sentían pesados en el teclado mientras escribía el total. Y costó $35,000. Recordé el día que Alejandro lo eligió. Tiene una gran vista, papá había dicho, y está cerca de todo. Es el tipo de lugar donde puedes hacer contactos. Yo me lo había creído. Lo había imaginado organizando reuniones sofisticadas con otros jóvenes emprendedores brillantes. En realidad, sabía que solo estaba organizando fiestas, pero pagué. Cada mes a tiempo. Era más fácil que discutir. Era más fácil que admitir que mi hijo podría no ser el prodigio que yo quería que fuera. Luego vino el auto. Un elegante coupé deportivo negro. Encontré la factura de venta. $72,000. Se lo había comprado como regalo de graduación, un incentivo para terminar ese último año.
Cuando abandonó los estudios debería haberlo recuperado, pero él estaba tan cabizbajo. Papá, tener un buen auto es parte de la imagen, había argumentado. Tienes que parecer exitoso para ser exitoso. Otra frase que probablemente había sacado de algún podcast. Y como un tonto asentí. Pagué por el auto. Pagué por el seguro unos asombrosos $600 al mes, debido a su edad y la potencia del motor. Lo sumé todo. El auto, el seguro por 2 años. Más de $86,000. Por una imagen. La noche avanzaba, me serví un vaso de agua. Lo único que mi estómago podía tolerar. La hoja de cálculo crecía línea por línea agonizante. Seguro médico, facturas de teléfono, servicios públicos. Cada uno era un testimonio de mi generosidad pasiva. Pero lo peor estaba por venir. Abrí los estados de cuenta de la tarjeta de crédito suplementaria que le había dado. Para emergencias, le había dicho. Para emergencias. Él había estado de acuerdo. Comencé a desplazarme por los cargos, una historia de 5 años de su vida pagada por mí. Era una letanía de indulgencia. Cenas en restaurantes de los que nunca había oído hablar, donde los platos principales costaban más que mi compra semanal de comestibles. Cientos de dólares a la vez en tiendas de ropa exclusivas. Cargos de bares con nombres como Velvet y Elixir a las 2 de la mañana. Y los viajes. Un fin de semana a Miami. Un viaje de esquí a Aspen con amigos. Un vuelo espontáneo a Las Vegas. Estas no eran emergencias. Esto era un estilo de vida. Un estilo de vida que yo estaba financiando mientras me decía a mí mismo que solo estaba siendo un padre solidario. Sentí una ola de náuseas. La ceguera no era suya, era mía. Había estado tan desesperado por darle todo lo que yo nunca tuve, tan aterrorizado por el silencio en la casa después de que Sofía se fue, que me había negado a ver la verdad. No estaba apoyando su sueño. Estaba subsidiando su delirio. Mis dedos volaban por el teclado, ahora impulsados por una ira fría y dura. Categoricé todo. Restaurantes, bares, ropa, viajes, lujos varios. Trabajé durante horas. El único sonido en la casa era el clic de las teclas y el zumbido bajo de la computadora. El sol comenzaba a teñir el cielo del este de un gris pálido cuando finalmente terminé. Tenía 5 años de datos. 5 años de la vida de mi hijo cuantificados en dólares y centavos. Me desplacé hasta el final de la hoja de cálculo. Cada fila estaba llena. Cada columna tenía un subtotal. Tomé aire. Moví el cursor a la celda vacía final en la parte inferior. El gran total. Escribí la fórmula. Signo igual. Suma. Paréntesis abierto. Resalté todos los subtotales. Paréntesis cerrado. Mi dedo flotó sobre la tecla Enter. Esto era todo. El precio de mi ignorancia voluntaria. El costo de evitar el conflicto. El número que cambiaría todo. Presioné Enter. El número que apareció en la pantalla hizo que el aire saliera de mis pulmones. Brillaba a la luz tenue de la lámpara del escritorio, una constelación de dígitos y comas que parecía totalmente imposible. Revisé la fórmula. Revisé los subtotales. No había error. Durante 5 años le había dado a mi hijo una vida de completa y absoluta facilidad, sin pedir nada a cambio excepto un respeto que ni siquiera se molestó en fingir. El total era de $492,754, casi $500,000. Me recosté en mi silla, el cuero crujió en la habitación silenciosa. La ira se había ido, el dolor se había ido. Todo lo que quedaba era una claridad profunda y escalofriante. Sus palabras del restaurante resonaron en mi cabeza. Eres un fracasado. Tal vez tenía razón. Había perdido. Había perdido a mi hijo ante un sentido de derecho que yo había financiado personalmente. Había perdido de vista la línea entre ayudar y habilitar. Había perdido mi propio respeto al permitirme ser tratado como un cajero automático. Pero al mirar ese número en la pantalla no me sentí derrotado. Me sentí despierto. La auditoría no se trataba solo del dinero. Se trataba de reclamar la verdad. Los números no mentían. Y a partir de este momento yo tampoco lo haría.
Guardé el archivo. Lo llamé el libro mayor. Y luego, mientras el sol finalmente salía, comencé a hacer una nueva lista. No de lo que había gastado, sino de lo que estaba a punto de hacer. Con el gran total quemando un agujero en mi pantalla, sentí una extraña sensación de calma asentarse sobre mí. El número era obsceno, pero también era la verdad. Era la base sobre la que construiría mis próximos pasos. Pero mientras estaba sentado allí viendo el cielo fuera de mi ventana suavizarse de negro a un púrpura magullado, un pensamiento pequeño y persistente comenzó a picar en la parte posterior de mi mente. El gasto fue imprudente, sí. Fue irreflexivo. Pero era todo. La mayoría de los cargos eran lo que esperarías de un joven sin disciplina financiera, cenas caras, ropa de diseñador, vuelos de última hora. Pero había un patrón que me estaba perdiendo. Impulsado por esta nueva inquietud, volví a los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Esta vez, en lugar de simplemente sumar los números, ordené todo el historial de 5 años por el nombre del beneficiario. Era una lista larga, un rastro digital de los caprichos de mi hijo. Pasé por alto los nombres familiares de aerolíneas y cadenas hoteleras, de tiendas de tecnología y marcas de lujo. Y entonces lo vi. Al principio fue solo una transacción entre miles, un pago de $2,000. El destinatario era una empresa de la que nunca había oído hablar, Inversiones BAT, LLC. Sonaba tan corporativo, tan insulso. No encajaba con el resto de los gastos de Alejandro. No era un restaurante de moda ni una tienda llamativa. Era solo una sociedad de cartera. Con la curiosidad despertada, usé la función de búsqueda. Escribí el nombre y mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. No fue un cargo único. Estaba allí de nuevo al mes siguiente, y al mes siguiente, y al mes siguiente. Durante 48 meses consecutivos. $2,000 transferidos desde su tarjeta de crédito a esta empresa anónima cada mes como un reloj. $96,000 en total. ¿Para qué era? ¿Qué servicios estaba proporcionando esta empresa a mi hijo desempleado y aspirante a empresario? Se sentía mal, fuera de lugar. Un pago constante y disciplinado en un mar de compras impulsivas caóticas. Era la única pieza del rompecabezas que no encajaba. Mis manos se sentían frías mientras abría una nueva pestaña del navegador. El resto del mundo comenzaba a despertar, pero en mi oficina se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Escribí las letras en la barra de búsqueda. Inversiones BAT LLC. Añadí el nombre de nuestro estado y presioné Enter. Los primeros resultados fueron directorios de empresas genéricos que ofrecían poca información. Sentí un destello de frustración, pero entonces lo vi. Un enlace al registro oficial de empresas de la Secretaría de Estado. Mi pulso se aceleró. Esto era oficial. Esto era real. Hice clic en el enlace. La página cargó con una lentitud agonizante, cada segundo estirándose. Finalmente la información apareció en la pantalla. La empresa figuraba como una sociedad de responsabilidad limitada nacional. Escaneé los detalles. Fecha de formación 12 de abril, hace 4 años y medio. Solo 6 meses después de que mi divorcio de Carmen finalizara. Mi estómago se apretó. La dirección indicada era solo un apartado postal en el centro. Era una empresa fantasma, un cascarón. Mis ojos bajaron por la página pasando la jerga legal, buscando lo único que importaba. Los nombres. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Quiénes eran los agentes registrados, los directores de esta empresa que habían estado desviando dinero silenciosamente de mi cuenta durante 4 años? Me desplacé hacia abajo hasta la sección titulada Socios Gerentes. Mi respiración se atragantó en mi garganta. Había 2 nombres en la lista. El primero que leí fue Carmen Callahan, mi exesposa. Por un momento no pude procesarlo. ¿Por qué Carmen tomaría dinero de Alejandro? No tenía sentido. Y entonces mis ojos cayeron en el segundo nombre listado justo debajo del de ella. El nombre del otro socio gerente, Juan Sterling. La habitación se volvió fría. La hoja de cálculo en la otra pantalla, con su impactante total de casi $500,000, de repente parecía insignificante.
Ese número representaba una historia de la debilidad de un padre y el sentido de derecho de un hijo. Era un drama familiar. Pero esto era diferente. Esto no era un drama. Esto era una conspiración. Este era un plan calculado a largo plazo para defraudarme usando a mi propio hijo como conducto. Los pagos constantes de $2,000 no eran por algún servicio misterioso. Era una mensualidad secreta, un soborno, un pequeño flujo de ingresos silencioso para Carmen y su nuevo esposo, financiado por mi generosidad mal colocada y lavado a través de la tarjeta de crédito de nuestro hijo. No solo estaban viendo cómo despilfarraba mi dinero, estaban tomando activamente su propia parte. La mirada engreída en el rostro de Juan en el restaurante brilló en mi mente. La forma en que Carmen no dijo nada. No era solo apatía, era complicidad. Había entrado a esa cena pensando que mi hijo era el problema. Ahora me daba cuenta de que él era solo un síntoma de una enfermedad mucho más profunda y mucho más fea. No me fui a la cama. Dormir era un lujo que no podía permitirme. Mientras el sol proyectaba largas sombras matutinas a través de mi jardín, hice una jarra de café negro y fuerte. El sabor amargo ayudó a agudizar mi enfoque. La tormenta emocional de la noche había pasado, y en su lugar había un paisaje de claridad fría y dura. No había más lugar para la duda o la autocompasión. Solo había el plan. Y el primer paso de ese plan requería un profesional. No busqué un consejero familiar o un mediador. Necesitaba un arma. Hace unos años, un conocido de negocios había mencionado a una abogada que había usado en una disputa contractual contenciosa. La había descrito como un tiburón, una mujer que no perdía el tiempo con cortesías, y cuyo único interés era ganar. Su nombre era Ángela Rossi. En ese momento había tomado una nota mental de nunca ponerme de su lado malo. Ahora estaba a punto de ponerla de mi lado. Encontré su firma en línea, una oficina legal boutique, con un sitio web elegante y minimalista, que proyectaba confianza tranquila y honorarios costosos. Marqué el número antes de poder dudar. Una voz nítida y profesional respondió al segundo timbre. Oficinas legales de Ángela Rossi. Mi nombre es José Callahan. Dije mi propio nombre sonando firme desconocido. Necesito programar una reunión con la señora Rossi. Es un asunto financiero que concierne a mi hijo y a mi exesposa. La asistente fue cortés, pero firme. La señora Rossi tiene la agenda completa para las próximas 2 semanas, señor. ¿Puedo programarlo para él? El viejo José habría aceptado eso. Le habría agradecido y esperado pacientemente durante 2 semanas dejando que la situación se infectara. Pero el viejo José ya no estaba en casa. Entiendo que esté ocupada, interrumpí, pero mantuve mi tono parejo. Por favor, dígale que involucra la posible apropiación indebida de fondos de un fideicomiso familiar y una corporación fantasma llamada Inversiones 20. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. La nitidez profesional en la voz de la asistente vaciló. Un momento, por favor. Estuve en espera por menos de 30 segundos. La siguiente voz que escuché fue diferente. Era aguda, clara y tenía un inconfundible borde de autoridad. No hubo presentación. Habla Ángela Rossi. Tienes mi atención. ¿Qué tan pronto puedes estar en mi oficina? Miré la hoja de cálculo que todavía brillaba en la pantalla de mi computadora portátil. El libro mayor de mi propia necedad ahora transformado en una herramienta de acción. Voy en camino, dije, y colgué el teléfono. La oficina de Ángela Rossi estaba en el piso 35 de una torre de vidrio y acero que perforaba el horizonte de la ciudad. No era el tipo de oficina legal con paneles de madera oscura y libros encuadernados en cuero. Era un espacio de minimalismo absoluto y calculado. Las paredes eran blancas. Los muebles eran una colección de ángulos agudos y modernos, y una pared entera era una ventana de piso a techo, que ofrecía una vista impresionante y divina de la ciudad abajo. El mensaje era claro.
Este era un lugar donde los problemas no se mimaban. Se diseccionaban con precisión quirúrgica desde una altitud muy alta. La propia Angela Rossi era un reflejo de su oficina. Era más joven de lo que esperaba tal vez, a principios de sus 40, con cabello oscuro, recogido en un moño severo, y ojos que no se perdían nada. No me ofreció café ni condolencias. Hizo un gesto hacia una silla frente a su enorme escritorio de vidrio, que estaba casi completamente desnudo, excepto por una computadora portátil y un solo bloc de notas legal impecable. «Señor Callahan, por favor, siéntese». Su voz era como el tintineo del hielo en un vaso. «Gracias por recibirme con tan poca antelación», comencé. Me interrumpió no groseramente, pero con una eficiencia que bordeaba lo aterrador. Su mensaje fue convincente. El tiempo es dinero. No desperdiciemos ninguno. ¿Qué tiene? No comencé con la historia de la cena desastrosa. No hablé de mis sentimientos de traición o decepción. Había hecho suficiente de eso en las largas horas oscuras de la noche. Simplemente abrí mi computadora portátil, la giré para mirarla, y abrí la hoja de cálculo que había llamado el libro mayor. No dije nada. Dejé que los números hablaran por sí mismos. Ella se inclinó hacia adelante sus ojos, escaneando las columnas. Se desplazó hacia abajo su expresión inalterable. Asimiló la matrícula, el alquiler, el auto, los interminables cargos de la tarjeta de crédito. Cuando llegó al final, al gran total de casi $500,000, sus cejas se alzaron solo una fracción de milímetro. Fue la única señal de emoción que mostró. Luego se desplazó hacia arriba y miró la línea de inversiones B&T. «Explique esto», ordenó. Se lo conté. Expuse el descubrimiento de la corporación fantasma, los nombres en el registro, los 4 años de pagos sistemáticos de $2,000. Le entregué una copia impresa de los detalles de registro de la empresa. Lo examinó durante un largo momento, sosteniendo el papel por sus bordes, como si fuera evidencia en una escena del crimen. Lo cual supongo que era. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró. Realmente me miró por primera vez. La evaluación fue intensa como una radiografía de mi determinación. «Muy bien, señor Callahan», fijó su tono, todo negocios. «Vamos a dividir esto en 2 problemas separados porque legalmente eso es lo que son. El problema 1 es su hijo. El problema 2 son su exesposa y su esposo». Juntó las puntas de sus dedos. Primero su hijo. Quiero que sea muy claro en esto. El dinero que le ha dado la matrícula, el dinero del alquiler, el efectivo para sus gastos, todo eso se ha ido. Legalmente esos se consideran regalos. Los dio libremente sin un contrato escrito de reembolso. No hay un camino legal para recuperar ese dinero. Gastaríamos una fortuna en la corte solo para perder. Intentar hacerlo lo haría parecer vengativo y tonto. Así que vamos a dar por perdido ese $500,000 como una lección de vida muy costosa y muy dolorosa. «Entiende», asentí. «No estoy aquí por el dinero que ya he perdido. Estoy aquí por lo que sucede a continuación». Un destello de algo que podría haber sido respeto apareció en sus ojos antes de desaparecer. Bien dijo. Porque lo que sucede a continuación es donde tenemos todo el poder. Los regalos están en el pasado. Pero los activos que él está usando actualmente no son regalos. Son privilegios. Privilegios que están enteramente bajo su control. El apartamento está arrendado a su nombre. El título del auto está a su nombre. La tarjeta de crédito es su cuenta. Usted no está legalmente obligado a continuar proporcionando nada de eso. Terminar estos arreglos no es un acto de venganza. Es usted el propietario legal y titular de la cuenta, simplemente eligiendo finalizar un servicio. Es limpio, es rápido y es totalmente defendible. Hizo una pausa dejando que eso se asimilara. Ahora, para el problema número 2, continuó su voz, volviéndose aún más afilada. Su exesposa y el señor Sterling, este es un asunto completamente diferente. Esto no es una disputa familiar. Esto es potencialmente un esquema coordinado para defraudar.
Usaron la tarjeta de crédito suplementaria y la cuenta de su hijo destinadas a su manutención para canalizar dinero directamente hacia ellos mismos a través de una corporación. Podemos argumentar que esto constituye una apropiación indebida de fondos. Es un grave abuso de confianza. No podemos prometer un caso penal, pero la amenaza de una demanda civil de deposiciones detener sus finanzas y este pequeño esquema sucio expuestos en un proceso de descubrimiento legal. Ese es un cañón apuntado directamente a su vida cómoda. Es nuestra palanca. Es la herramienta que usaremos para asegurar que nunca lo vuelvan a molestar. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros reemplazado por un frío sentido de propósito. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté. Ángela giró su computadora portátil y comenzó a escribir. Un calendario apareció en la pantalla. El plan no es una sola acción, es una secuencia, una demolición controlada. Desmantelaremos su estructura de apoyo pieza por pieza, de una manera que maximice el impacto psicológico y minimice su capacidad de reacción. No queremos una gran explosión. Queremos una serie de pequeños choques contenidos que lo obliguen a enfrentar la realidad de su situación sin ninguna de sus redes de seguridad habituales, señaló la pantalla. Así es como va a funcionar, día a día. Comenzamos este próximo lunes. Sin advertencias, sin llamadas telefónicas emocionales, solo acción. Lunes, dijo con voz como un redoble de tambor. Empezamos con el auto. Es su símbolo de estatus, su libertad. A las 9 de la mañana llamarán a una compañía de embargos. Dado que el título está a su nombre, es perfectamente legal. Les dirá dónde se estaciona. Para el mediodía su auto habrá desaparecido. El primer choque, él lo llamará confundido y enojado. Usted le dará una respuesta simple, tranquila e indiscutible. Necesitaba el auto de vuelta. Martes, continuó moviendo su dedo al día siguiente. El apartamento. Mientras él se tambalea por la pérdida de su auto, usted irá a la oficina de arrendamiento de su edificio. Usted es el único arrendatario en el contrato. Presentará un aviso de 30 días para desalojar un proceso formal legal. El edificio le enviará entonces una notificación oficial. El segundo choque, el suelo bajo sus pies comenzará a sentirse inestable. Miércoles, el dinero. Llamará a su compañía de tarjeta de crédito y reportará la tarjeta suplementaria como perdida. La desactivarán inmediatamente y emitirán una nueva para usted, y solo para usted. La próxima vez que intente comprar un café o pagar una cena, enfrentará la humillación pública de ser rechazado. El tercer y último choque en la secuencia. Para el miércoles por la noche, estará sin transporte, sin hogar en 30 días y sin acceso a nada de su dinero. Me miró su mirada intensa. Estará completamente aislado. Correrá hacia su madre y Juan en busca de ayuda. Y ahí es cuando hacemos nuestro movimiento final. Hizo clic en el viernes. El viernes por la tarde mi oficina enviará una carta formal redactada legalmente por mensajería y correo electrónico a Carmen y Juan, tanto a su casa como a sus oficinas. La carta no será agresiva, será cortés. Simplemente indicará que estamos realizando una revisión de su apoyo financiero para su hijo, y hemos descubierto ciertas irregularidades con respecto a los pagos a una empresa llamada Inversiones Viante, LLC, en la que figuran como socios gerentes. La carta solicitará una reunión para discutir un acuerdo completo y amistoso para evitar posibles litigios civiles. Será profesional, tranquila y absolutamente aterradora para ellos. Se reclinó. Y ese es el plan. Para el final de esta semana, el mundo de su hijo se habrá puesto patas arriba y su exesposa estará en un estado de pánico. Usted no habrá dicho casi nada. Simplemente habrá recuperado lo que es suyo. ¿Alguna pregunta? Miré el plan día a día expuesto en su pantalla. Era despiadado. Era brillante. Era exactamente lo que necesitaba. Sin preguntas dije, manos a la obra. La mañana del lunes llegó con una luz gris y fría que se filtraba por la ventana de mi cocina. Me senté a la mesa con una taza de café negro y el plan que Ángela Rossi había trazado,
se sentía menos como una estrategia legal y más como una lista de verificación previa al vuelo. Había una extraña falta de emoción dentro de mí. Sin ira, sin tristeza, solo un zumbido silencioso de propósito. El fin de semana había sido una larga vigilia silenciosa, un periodo final de duelo por la relación que creía tener con mi hijo. Ahora el duelo había terminado. Era hora de que comenzara el trabajo. A las 9 en punto tomé mi teléfono. No dudé. Ya había buscado el nombre de un servicio de recuperación de vehículos de buena reputación que operaba las 24 horas del día. Marqué el número. Un hombre con una voz cansada y grave respondió. Recuperaciones de la ciudad. ¿En qué puedo ayudarle, hola? Dije con mi voz firme y clara. Mi nombre es José Callahan. Necesito organizar la recuperación de un vehículo. Hubo un sonido de tecleo al otro lado. Bien, señor Callahan. ¿El título del vehículo está a su nombre? Sí lo está, confirmé. Soy el único propietario. ¿Y la razón de la recuperación? Repetí las palabras que Ángela me había dado, un escudo legal contra cualquier argumento emocional. El usuario autorizado del vehículo está violando nuestro acuerdo verbal para su uso. El hombre no pidió detalles. Estaba claro que no le importaba. Este era solo otro trabajo para él. Entendido. Necesitaré la marca, el modelo y el color del vehículo, el número de placa y la dirección donde suele estar estacionado. Le di todo sin un parpadeo de emoción. La marca y el modelo del elegante coupé deportivo negro, el número de placa que había memorizado de los documentos del seguro, y la ubicación exacta en el garaje residencial del edificio de apartamentos de Alejandro. Sabía el número del lugar. Después de todo, yo había pagado por el espacio reservado. Tenemos una grúa en esa zona ahora, dijo el hombre después de un momento. Podemos tenerlo asegurado dentro de una hora. Nos pondremos en contacto con usted una vez que el vehículo esté en nuestra posesión. Gracias, dije. Necesitaremos una tarjeta de crédito para la tarifa del servicio, señor. Le di el número de mi propia tarjeta, no la que Alejandro había estado usando. La transacción fue aprobada en segundos. El hombre confirmó los detalles una última vez, y luego la llamada terminó. Coloqué el teléfono de nuevo sobre la mesa. Estaba hecho. La primera ficha de dominó había sido derribada. Miré por la ventana, pero no estaba viendo mi propio patio trasero. Estaba viendo el día que le di a Alejandro ese auto, la mirada de pura alegría absoluta en su rostro. Me había abrazado la primera vez que lo hacía en años. No te defraudaré, papá, había prometido. Le había creído. Le había entregado las llaves de un símbolo de $72,000 de mi esperanza, y él lo había conducido directamente al suelo. No había satisfacción en lo que acababa de hacer. Ninguna emoción de venganza. Se sentía más como una amputación necesaria. Estaba cortando la parte enferma no para castigar, sino para salvar lo que quedaba. Tomé otro sorbo de mi café. Se había enfriado. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar el sonido de la primera pieza cayendo. Sabía que no pasaría mucho tiempo. La llamada llegó 1 hora y 12 minutos después de que colgué con el servicio de recuperación. Acababa de terminar de lavar mi taza de café, y la estaba secando cuando mi teléfono vibró en la encimera de granito. La cara de Alejandro. Una foto sonriente de un tiempo más feliz apareció en la pantalla. Dejé que vibrara una segunda vez antes de responder, un cambio pequeño pero significativo en nuestra dinámica. Siempre había contestado al primer timbre para él. Tomé aire, presioné el icono verde y sostuve el teléfono en mi oído. No dije nada. Papá, ¿estás ahí? Su voz era aguda, entrelazada con un hilo desconocido de pánico. Estoy aquí, Alejandro, dije. Mi voz era tranquila y pareja. Mi auto no está. Bajé al garaje y simplemente... No está. Llamé a la policía. Creen que fue robado. Puedes creerlo, justo de un garaje seguro. Estaba hablando rápido las palabras, atropellándose unas a otras, en una oleada de adrenalina e incredulidad. Lo escuché sin interrumpir. Dejé que el silencio colgara en el aire por un momento después de que terminó. No fue robado, Alejandro, dije. Hubo una pausa en su extremo.
Casi podía escuchar los engranajes en su cabeza cambiando del pánico a la confusión. ¿Qué quieres decir con que no fue robado? El auto no está, papá. No está allí. ¿Lo sé? Dije. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Exigió su voz elevándose de nuevo. ¿Cómo podrías saberlo? Este era el momento, el punto de giro. La voz de Ángela Rossi resonó en mi mente. Simple, tranquilo, indiscutible. Porque pedí que lo recogieran, dije. Con mi tono tan plano y fáctico como si estuviera discutiendo el clima. El silencio que siguió fue profundo. Se estiró durante 5 segundos completos. Podía imaginarlo perfectamente parado en ese garaje de concreto, con el teléfono presionado contra su oído, su rostro una máscara de total desconcierto. El mundo que había conocido, un mundo que se doblaba a cada uno de sus caprichos, acababa de inclinarse sobre su eje. Tú. ¿Qué tartamudeó finalmente? Las palabras eran apenas un susurro. Tú pediste que lo recogieran. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué harías eso? Necesitaba el auto de vuelta, dije usando la frase exacta que Ángela me había proporcionado. Era perfecta en su simplicidad. Era una razón que no era una razón. No ofrecía espacio para la discusión porque se basaba en mis necesidades, no en las suyas. Por primera vez mis necesidades eran la prioridad. Necesitabas el auto de vuelta, repitió su voz ahora llena de ira incrédula. Es mi auto, me lo compraste, no puedes simplemente tomarlo, tengo cosas que hacer, hoy tengo una reunión. No es tu auto. Alejandro, lo corregí suavemente pero con una firmeza que él nunca había escuchado de mí antes. El título está a mi nombre. El seguro está a mi nombre. Siempre ha sido mi auto. Simplemente he estado permitiendo que lo uses. Esto es una locura, gritó y tuve que alejar el teléfono ligeramente de mi oído. ¿Es esto por lo de la otra noche? ¿Es esto por lo que dije en la cena, vas a robar mi auto porque tus sentimientos fueron heridos? ¿Qué tan infantil es eso? No mordí el anzuelo. No defendí mis sentimientos ni me comprometí con su acusación. Permanecí como un objeto tranquilo e inamovible. Tengo que irme. Alejandro, tengo cosas que hacer hoy también. No, no me cuelgues, gritó. ¿Dónde está mi auto? Lo necesito. El auto está seguro, dije, pero ya no está disponible para tu uso. Te sugiero que mires el horario del autobús. Y con eso, antes de que pudiera responder, antes de que pudiera escalar su berrinche, terminé la llamada. Coloqué el teléfono de nuevo en la encimera, mi mano perfectamente firme. El silencio de mi cocina se apresuró a llenar el vacío. No había sensación de victoria ni alegría, solo la tranquila y sombría satisfacción de un primer paso necesario completado. Él pensaba que esto se trataba de mis sentimientos heridos. No tenía idea de que esto se trataba de su futuro. Él todavía estaba jugando a las damas. Yo con la ayuda de Ángela Rossi estaba jugando al ajedrez y acababa de quitar su reina del tablero. 1 hora después mi teléfono sonó con un nuevo mensaje. No era una llamada o un mensaje de texto de Alejandro. Era un correo electrónico de recuperaciones de la ciudad. El asunto era simple trabajo completado. Adjunto había una sola fotografía de baja resolución. La abrí. La foto era granulada tomada bajo las duras luces fluorescentes del garaje subterráneo. Mostraba el elegante coupé deportivo negro, el orgullo y la alegría de mi hijo enganchado a la robusta y grasienta grúa. El auto parecía pequeño e indefenso, su estilo agresivo se veía patético. Parecía un animal capturado, su poder completamente anulado, listo para ser arrastrado a la oscuridad. Mi mente no vio la grúa. Por un segundo fugaz, vio la sala de exhibición. Recordé el día que lo compré, el cromo reluciente y el embriagador olor a cuero nuevo. Recordé la mirada de pura alegría absoluta en el rostro de Alejandro cuando lo sorprendí con él. Era más que solo un auto. Era una declaración. Era mi forma de decir, creo en ti. Sé que dejaste la escuela, pero creo que vas a hacer grandes cosas. Era una pieza de $72,000 de mi fe en él, una manifestación física de mi esperanza. Me había abrazado ese día un abrazo genuino y sincero, del tipo que no había recibido en años.
No te defraudaré, papá. Había prometido con la voz llena de emoción, una promesa que se había evaporado en una nube de cenas caras y gastos irreflexivos, una promesa que había quedado sin sentido por los fríos y duros números en mi hoja de cálculo. El hombre que compró ese auto fue un tonto esperanzado, un padre que pensó que podía comprar la ambición de su hijo. Ese hombre se había ido reemplazado por el que estaba sentado aquí, ahora mirando una foto granulada de la consecuencia. Había un dolor sordo en mi pecho, un duelo silencioso no por el auto, sino por la esperanza que alguna vez había representado. Era el arrepentimiento de un cirujano que tiene que cortar algo que una vez estuvo sano, pero sabía con una certeza inquebrantable que el procedimiento era necesario. Deslicé la foto devolviendo la pantalla de mi teléfono a negro. El primer paso estaba completo. No había robado su auto. No había actuado por despecho. Simplemente había recuperado un sueño que se había echado a perder. Los cimientos de su mundo artificial ahora tenían su primera grieta significativa, y yo era el que sostenía el martillo. A la mañana siguiente conduje al centro. Martes. Paso 2. Alejandro no había llamado ni enviado mensajes de texto de nuevo desde nuestra breve y explosiva conversación del día anterior. Imaginé que estaba pasando su tiempo echando humo, quejándose con sus amigos y tratando de averiguar su próximo movimiento completamente ajeno al hecho de que yo ya estaba 2 pasos por delante de él. Su mundo se estaba encogiendo y él ni siquiera lo sabía todavía. Entré en la oficina de administración de su edificio de apartamentos. Era un espacio elegante y moderno, todo cromo y vidrio esmerilado, diseñado para sentirse exclusivo y caro. Una mujer joven con una sonrisa impecablemente profesional estaba sentada detrás de un escritorio grande y curvo. «Buenos días». «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó. «Buenos días», respondí mi voz tranquila. «Mi nombre es José Callahan. Soy el arrendatario del apartamento 42B». Ella escribió mi nombre en su computadora, su sonrisa nunca vaciló. «Sí, señor Callahan. ¿Cómo podemos ayudarle hoy? ¿Hay algún problema de mantenimiento?» «No todo está bien», dije. «Estoy aquí para presentar mi aviso de 30 días para desalojar las instalaciones». La sonrisa profesional parpadeó por solo un segundo. Fue una pequeña grieta en su fachada pulida, un breve momento de sorpresa. Los residentes en un edificio como este no solían irse tan abruptamente. Renovaban sus costosos contratos de arrendamiento año tras año. «Oh», dijo ella. «Por supuesto. Solo necesitaré ver su identificación y tengo un formulario para que lo llene». Deslicé mi licencia de conducir sobre el escritorio y tomé el bolígrafo y el formulario que me ofreció. Era un documento estándar lleno de jerga legal. Había traído mi copia del contrato de arrendamiento original conmigo por si acaso había alguna pregunta, pero no fue necesario. Su sistema mostraba claramente que yo, y solo yo, era la parte financieramente responsable de la unidad. El nombre de mi hijo figuraba solo como ocupante residente, un invitado sin estatus legal. Llené el formulario con letras firmes y precisas. Fecha actual. Número de apartamento. Dirección de reenvío la mía. Firmé mi nombre en la parte inferior la tinta, una línea negra definitiva en el papel blanco. Deslicé el formulario completado y el bolígrafo de nuevo sobre el escritorio hacia ella. Ella lo tomó, su profesionalismo completamente restaurado. Escribió la información del formulario en su computadora, los clics de su teclado, el único sonido en la oficina tranquila. «Muy bien, señor Callahan, todo está en orden», dijo su voz neutral. «El contrato de arrendamiento terminará oficialmente en 30 días. Se enviará un aviso oficial por correo electrónico a todos los ocupantes registrados de la unidad esta tarde, describiendo los procedimientos de mudanza. Todos los ocupantes registrados». Eso significaba Alejandro. No iba a recibir una llamada furiosa de su padre. Iba a recibir un correo electrónico frío e impersonal de una entidad corporativa. Un aviso formal de que su hogar, el lujoso telón de fondo para su vida despreocupada, tenía una fecha de vencimiento. «Gracias por su ayuda», dije poniéndome de pie. «De nada, señor Callahan.
Tenga un buen día. Salí de la oficina y volví al brillante sol de la mañana. No miré hacia el imponente edificio de vidrio a la ventana del apartamento en el piso 42. No necesitaba hacerlo. Acababa de convertir su jaula dorada en una bomba de tiempo. La segunda pieza había caído y sabía que la tercera estaba a solo un día de distancia. La llamada que esperaba llegó tarde esa tarde. Había pasado el día revisando metódicamente archivos viejos en mi oficina, una tarea mundana que mantenía mis manos ocupadas y mi mente enfocada. Estaba clasificando una caja de planos viejos, cuando mi teléfono que había colocado en la esquina de mi escritorio comenzó a vibrar. Vi el nombre de Alejandro en la pantalla. Dejé con calma el plano que sostenía. Me limpié una mancha de polvo de los dedos y respondí a la tercera vibración. «Hola, Alejandro». «No me vengas con «Hola, Alejandro», rugió. La voz, en el otro extremo, no era el sonido aterrorizado y confundido del día anterior. Esto era algo completamente diferente. Este era el sonido de la rabia pura y desenfrenada. Estaba crudo, crujiendo con una furia que bordeaba la histeria. Un correo electrónico. Me enviaste un correo electrónico, un aviso de desalojo. «Estás loco» fue de la administración Alejandro, no de mí. Dije mi voz deliberadamente suave, un contrapunto a su erupción volcánica. Es el procedimiento estándar. «Procedimiento estándar», chilló su voz tan fuerte que podía escucharla distorsionándose a través del pequeño altavoz del teléfono. «No hay nada estándar en esto. Me estás echando a la calle. Primero mi auto, ahora mi casa. ¿Qué sigue? ¿Vas a cancelar mi seguro médico? Estás tratando de matarme». «Nadie está tratando de matarte», dije manteniendo mi tono nivelado. «Y no te están echando a la calle. Tienes 30 días según los términos del contrato de arrendamiento, un contrato de arrendamiento que está a mi nombre». «No puedo creer esto», se enfureció ignorando mi lógica por completo. «No puedo creer que estés haciendo esto». Hablé con mamá. Ella dijo que has perdido la cabeza. Dijo que esto es exactamente el tipo de cosa despiadada y vengativa que esperaría de ti. Por esto te dejó. Lo sabes. Porque eres incapaz de sentir nada. Estaba tratando de herirme usando las palabras de su madre como arma. El viejo José se habría estremecido. Habría sentido una punzada de dolor. Una necesidad de defenderse, de argumentar que no era frío, que la había amado, que lo amaba a él. Pero el viejo José no estaba aquí. El viejo José estaba enterrado bajo una hoja de cálculo de recibos y una montaña de promesas rotas. «Carmen tiene derecho a su opinión», dije con calma. «Pero esto no le concierne a ella. Esto es entre tú y yo. Le concierne a ella cuando su hijo está a punto de quedarse sin hogar por culpa de su propio padre lunático», gritó. «¿A dónde se supone que voy a ir? ¿Qué se supone que debo hacer? Toda mi vida está en ese apartamento, mi trabajo, mi computadora, todo lo que necesito para mi negocio». «Tu negocio». Repetí las palabras lentamente dejándolas colgar en el aire. Esta era la apertura que Ángela y yo habíamos discutido. El momento de reencuadrar toda la conversación. Eso es exactamente de lo que quería hablar contigo. Mi cambio de tono pareció desconcertarlo. Su diatriba enojada se detuvo reemplazada por un silencio sospechoso. «¿Qué pasa con mi negocio?», preguntó con voz cautelosa. «Eres un hombre de negocios ahora, Alejandro», dije. «Eres el CEO de Momentum Digital. Tú mismo me dijiste que una educación formal te estaba frenando, que estabas listo para abrirte camino en el mundo. Admiro esa ambición, realmente lo hago». «¿Cuál es tu punto?», espetó. Pero el fuego en su voz había disminuido ligeramente, reemplazado por confusión. «Mi punto es que los negocios tienen gastos. Gastos generales. El alquiler es un gasto general. El transporte es un gasto general. Los hombres de negocios exitosos no hacen que sus padres paguen sus gastos generales por ellos. Socava su credibilidad. Los hace parecer un pasatiempo, no una empresa seria». «¿Y qué dijo?». «Simplemente vas a cortarme después de apoyarme todo este tiempo». «No te estoy cortando, Alejandro», dije, y mi voz era firme pero no desagradable. «Te estoy dejando ir».
Te estoy dando la oportunidad de ser verdaderamente el hombre que dices que quieres ser. Tienes 24 años. Tienes una idea en la que crees. Es hora de que te pares sobre tus propios pies. El argumento era una pared de ladrillos de lógica que no podía romper. No podía disputar su edad. No podía negar sus propias ambiciones declaradas. Yo había tomado sus propias palabras, sus propias justificaciones para su estilo de vida, y las había convertido en la misma razón por la que ese estilo de vida tenía que terminar. Estaba atrapado por su propia narrativa. Toda la furia pareció drenarse de él de una vez, reemplazada por un pánico crudo y desesperado. No puedo, susurró la lucha desaparecida de su voz. Papá, no puedo. No tengo dinero. Me quedaré sin hogar. No puedes hacerme esto, por favor. Era la súplica que había estado esperando, el último intento desesperado de arrastrarme de nuevo al papel del rescatador de corazón blando. Tienes 30 días para resolverlo. Dije, mi voz firme sin traicionar nada del dolor en mi propio corazón. Eres inteligente y eres capaz. Tengo fe en ti. Y luego, tal como Ángela había instruido, terminé la llamada. No le di la oportunidad de suplicar más, de llorar o de gritar. La conversación había terminado porque yo había decidido que había terminado. Coloqué el teléfono boca abajo en mi escritorio. El silencio que siguió fue pesado. El segundo choque había sido entregado. Ahora era un pájaro en una jaula viendo la puerta abrirse, aterrorizado por el vuelo que siempre había afirmado querer tomar. La mañana del miércoles se sintió diferente. Los 2 primeros pasos habían sido sobre recuperar activos físicos, un auto, un apartamento. Este siguiente paso se sentía más fundamental. Se trataba de cortar la línea de combustible, la corriente interminable e invisible de dinero, que había impulsado la vida de consumo libre de consecuencias de mi hijo. Era hora de cerrar la cuenta. Encontré el número en el reverso de mi propia tarjeta de crédito, y marqué. Después de navegar por un breve menú automatizado, respondió una alegre representante de servicio al cliente. Gracias por llamar a Servicios Platino. Mi nombre es María. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Hola María, dije. Mi nombre es José Callahan. Necesito reportar una tarjeta suplementaria en mi cuenta como perdida. Ciertamente puedo ayudar con eso. Señor Callahan, dijo ella con voz llena de empatía practicada. ¿Puede confirmar el nombre en la tarjeta suplementaria, por favor? Alejandro Callahan, respondí. Podía escuchar el suave clic de su teclado. Ok, veo eso justo aquí. Por motivos de seguridad, puede verificar su fecha de nacimiento y los últimos 4 dígitos de su número de seguro social. Proporcioné la información. Era un ritual familiar, pero hoy se sentía diferente. No estaba solo verificando mi identidad. Estaba afirmando mi autoridad sobre la cuenta, una autoridad que había descuidado durante demasiado tiempo. Gracias por eso, señor Callahan. Todo coincide, dijo alegremente. Ahora he colocado una desactivación permanente en la tarjeta suplementaria que termina en 1842. Ya no se puede utilizar para ninguna transacción. Emitiremos una nueva tarjeta suplementaria con un número diferente que debería recibir en 5 a 7 días hábiles. Eso no será necesario, dije. Por favor, no emita un reemplazo. Quiero que el titular de la tarjeta suplementaria sea eliminado de mi cuenta por completo. Hubo una breve pausa. Oh. Sí, por supuesto, señor. ¿Puedo hacer eso por usted ahora mismo solo para confirmar que está eliminando el acceso de Alejandro Callahan a esta cuenta con efecto inmediato? Eso es correcto, dije. Más clics. Muy bien, señor. Está hecho. La tarjeta suplementaria está desactivada y el usuario ha sido eliminado. Hay algo más con lo que pueda ayudarle hoy, no María, dije. Eso es todo. La llamada terminó en menos de 3 minutos. Fue una tarea administrativa simple y estéril. Con unas pocas palabras había cortado el salvavidas financiero que lo había mantenido a flote. La próxima vez que buscara ese trozo de plástico, ese símbolo de su acceso ilimitado y existencia libre de consecuencias, descubriría que era solo un trozo de plástico inútil. El tercer choque estaba ahora armado y esperando.
Todo lo que necesitaba era que él intentara comprar algo, y no tenía dudas de que ese momento llegaría muy pronto. No presencié lo que sucedió el miércoles por la noche, pero lo armé más tarde. Fue la conclusión predecible e inevitable de la secuencia de eventos que había puesto en marcha. Fue la demolición pública final de la ilusión en la que había estado viviendo mi hijo. Alejandro todavía tambaleándose por la pérdida de su auto y su hogar, pero sin comprender aún el alcance total de su situación, decidió doblar su apuesta en su fantasía. Tenía una reunión programada con una cliente potencial, una diseñadora gráfica a la que intentaba convencer de unirse a su empresa inexistente, con la promesa de ganancias futuras. Para proyectar la imagen de éxito que tan desesperadamente anhelaba, eligió un restaurante en el distrito más de moda de la ciudad, un lugar donde los cócteles tenían humo, y los platos principales estaban dispuestos como arte moderno. Puedo imaginarlo perfectamente. Habría estado usando su ropa más cara, la que mi tarjeta de crédito había pagado. Se habría reclinado en su silla hablando con un aire casual y confiado, lanzando las palabras de moda que había memorizado. Habría hablado de sinergia y disrupción, pintando una gran visión de un imperio de marketing digital que estaba a punto de crear. Estaba vendiendo un sueño no solo a la diseñadora, sino a sí mismo. Por el precio de una comida cara, podía sentarse en esa habitación bellamente diseñada y fingir que era el hombre que veía en sus sueños, despierto, poderoso, respetado, un éxito hecho a sí mismo. La diseñadora, una mujer joven tratando de abrirse camino en un campo competitivo, probablemente estaba cautivada o al menos intrigada. Alejandro podía ser encantador cuando estaba actuando. La comida habría ido bien. La comida era exquisita, el vino perfectamente frío. A medida que se acercaba al final, Alejandro, lleno de falsa confianza y vino caro, habría hecho un gran gesto. Esto corre por mi cuenta, por supuesto. Habría dicho, rechazando cualquier intento de la diseñadora de dividir la cuenta, una inversión en una futura asociación. Habría hecho una señal al mesero con un movimiento confiado de su muñeca, la forma en que había visto a Juan hacerlo. La cuenta habría llegado a una suma significativa de 3 cifras, presentada discretamente en una pequeña carpeta de cuero. Alejandro ni siquiera se habría inmutado ante el total. ¿Por qué lo haría? Ese número era solo una abstracción para él, un problema que otra persona debía resolver. Habría sacado la tarjeta suplementaria de platino, la que tenía mi nombre en letras pequeñas debajo del suyo, y la habría colocado en la carpeta con una floritura. Se la habría entregado al mesero con una sonrisa magnánima. Estaba en su elemento el benevolente CEO cerrando un trato. El mesero habría regresado unos minutos después, con una expresión cortés, pero tensa en su rostro. Se habría inclinado y hablado en voz baja, una voz destinada a no ser escuchada, pero en la repentina quietud de la confianza de Alejandro, habría sido tan fuerte como un disparo. Lo siento mucho, señor, pero la tarjeta ha sido rechazada. La sangre se habría drenado del rostro de Alejandro. La incredulidad habría sido la primera reacción. Era imposible. Un error. Pásela de nuevo, habría dicho su voz un poco demasiado aguda. Debe haber un problema con su máquina. El mesero, siempre profesional, habría asentido y se habría alejado. Alejandro habría tratado de cubrir su creciente pánico con una risa forzada, haciendo una pequeña broma a la diseñadora sobre la falta de fiabilidad de la tecnología, pero la semilla del terror había sido plantada. Los segundos habrían pasado como horas. El mesero regresó su expresión ahora de finalidad. Me disculpo, señor. La he pasado de nuevo. Ha sido rechazada. El mensaje dice que contacte al emisor de la tarjeta. La humillación habría sido absoluta, pública, innegable. La diseñadora lo estaría mirando ahora con una nueva expresión, una mezcla de lástima y una creciente comprensión. El exitoso empresario era un fraude. No tenía otra tarjeta. Me había asegurado de eso. Probablemente tenía menos de $20 en efectivo en su billetera. No tenía auto para ofrecer como garantía. No tenía nada. Toda su identidad, la fachada cuidadosamente construida de Momentum Digital, y su visionario CEO,
había sido destrozada por una pequeña transacción electrónica que no se completó. Tuvo que hacer la llamada más vergonzosa de su vida, no a mí no todavía, sino a un amigo rogándole que viniera al centro y pagara su cuenta del restaurante, para que no lo arrestaran por robo de servicios. La diseñadora habría inventado una excusa cortés pero apresurada, y lo habría dejado allí solo sentado en una mesa llena de los restos de una comida que no podía pagar un rey destronado en su propio reino de fantasía. El tercer choque había aterrizado, y éste había dejado una cicatriz. La última llamada del día llegó justo antes de la medianoche. Estaba sentado en mi sillón en la oscuridad, mirando las luces distantes de la ciudad parpadear a través de la gran ventana de la sala de estar. Cuando sonó el teléfono, ni siquiera tuve que mirar la pantalla para saber quién era. Respondí y esperé en el silencio. Esta vez no hubo gritos, ni rabia, ni acusaciones. La voz en el otro extremo era casi irreconocible. Era pequeña, vacía y entrelazada con un temblor de puro miedo sin diluir. Era la voz de un niño que acababa de ver un fantasma. Papá dijo la palabra apenas un susurro. «Estoy aquí», respondí suavemente. La tarjeta, dijo su voz quebrándose. No funcionó. En la cena. No funcionó. No estaba enojado por eso. Solo estaba declarando un hecho tan fundamentalmente imposible en su mundo, que apenas podía comprenderlo. «Lo sé», dije. «No entiendo». Continuó con su respiración superficial. «Mi auto no está. Me están echando de mi apartamento. La tarjeta no está funcionando». «Papá, ¿qué está pasando?». La pregunta no era un desafío, era una súplica genuina de un niño perdido en el bosque. La bravuconería el derecho. Los años de arrogancia cuidadosamente construida habían sido despojados capa por capa, hasta que todo lo que quedaba era esta pequeña voz asustada. Había estado tan confiado en la invencibilidad de su mundo, que su repentino colapso sistemático lo había dejado completamente roto. No le ofrecí una explicación, no le ofrecí consuelo. El tiempo para eso había terminado. Este era el momento para la lección final y crucial, la lección de las consecuencias. El mundo no era su patio de recreo, y yo ya no era su jardinero dispuesto. «Hablaremos pronto, hijo», dije, mi voz tranquila y mesurada, pero con un peso que él nunca había escuchado antes. No era una promesa de rescate, era una citación. Y antes de que pudiera hacer otra pregunta, terminé la llamada dejándolo solo entre los escombros de su miércoles por la noche, con nada más que mis palabras tranquilas y ominosas para perseguirlo a través de la larga noche por delante. El escenario estaba ahora listo para el acto final. El jueves fue un día de silencio por mi parte. Mi teléfono no sonó. El plan avanzaba silenciosa e inexorablemente, pero no fue un día tranquilo para mi hijo. Supe más tarde que, habiendo agotado sus opciones y encontrándose completamente a la deriva, hizo su último y más desesperado movimiento. Tomó un Uber al distrito financiero, al reluciente rascacielos donde Juan Sterling construía su imperio. Fue a ver al hombre al que había llamado ganador. Solo puedo imaginar la escena. Alejandro sin su auto, sin su arrogancia confiada, habría parecido un desastre. Su ropa cara habría parecido un disfraz que ya no le quedaba. Habría entrado en la oficina de Juan, una suite en la esquina del piso 50, una fortaleza de vidrio y acero con una vista panorámica de la ciudad. Era una habitación diseñada para intimidar, para hacer que los visitantes se sintieran pequeños. El aire habría olido a colonia cara y ambición. Juan habría estado detrás de su enorme escritorio de caoba, luciendo perfectamente compuesto, un depredador en su hábitat natural. Habría levantado la vista de su computadora con una expresión fría e ilegible, no el hombre amigable y avuncular del restaurante. Este era Juan, el hombre de negocios. Alejandro debe haber tropezado con su explicación. Habría relatado la humillante letanía de su semana. El auto desapareciendo, el aviso de desalojo, la tarjeta de crédito rechazada frente a un socio comercial potencial. Estaba poniendo toda su patética situación al descubierto a los pies del hombre que admiraba. Y entonces habría llegado la súplica, la apuesta final desesperada.
Habría pedido los $50,000 de nuevo, no como un empresario confiado que busca capital inicial, sino como un hombre que se ahoga rogando por un salvavidas. Juan habría escuchado toda la historia sin interrupción, probablemente con las manos juntas frente a él, su rostro, una máscara de cálculo tranquilo. Habría dejado que el silencio desesperado colgara en el aire después de que Alejandro terminara. Esa es una situación bastante difícil. Alejandro, habría dicho Juan, su voz desprovista de cualquier calidez. Un verdadero problema de flujo de caja. Es solo temporal, habría insistido Alejandro, tratando de salvar alguna pizca de dignidad. Una vez que el negocio se ponga en marcha. Juan habría levantado una mano cortándolo. Déjame ser claro para que no haya más malentendidos, habría dicho, su voz pasando de fría a helada. No invierto en pasiones, invierto en activos. Y ahora mismo, Alejandro, no eres un buen activo. No tienes auto, ni casa, ni ingresos, ni crédito. Eres, en los términos financieros más contundentes, un pasivo. Las palabras habrían sido una bofetada en la cara. Este era el hombre al que Alejandro había defendido, el hombre que había usado para insultar a su propio padre. Pero mi mamá, habría tartamudeado Alejandro. Carmen dijo que podrías ayudar. Y eso, imagino, es cuando Juan decidió terminar la conversación, cauterizar la herida y cortar la conexión para siempre. Se habría inclinado hacia adelante con una mirada de aburrimiento final en sus ojos. Hablemos de tu madre, habría dicho. Y hablemos de esos pagos de $2,000 que has estado haciendo cada mes a inversiones B&T. Alejandro habría estado confundido. ¿Qué pasa con eso? Mamá dijo que eso era para consultoría para el plan de negocios. Una sonrisa cruel y delgada habría tocado los labios de Juan. Consultoría, niño. No hay plan de negocios. Nunca lo hubo. Tu padre estaba tirando dinero en ti sin supervisión. Una manguera de efectivo sin nadie dirigiéndola. Eso es simplemente mala gestión financiera. Así que Carmen y yo proporcionamos esa supervisión. Establecimos una estructura, una simple LLC, para administrar una parte de ese flujo. Puedes llamarlo una tarifa de gestión, un gasto administrativo por supervisar el banco de papá. Las palabras deben haber golpeado a Alejandro como golpes físicos. Habría mirado a Juan, su mente luchando por procesar las implicaciones. No era un préstamo, no era una inversión, no era consultoría, era un esquema, un engaño calculado y paciente a largo plazo. Ustedes estaban tomando mi dinero. Alejandro habría susurrado, el horror amaneciendo. No estaba tomando tu dinero. Juan lo habría corregido, su voz entrelazada con desprecio. Nunca fue tu dinero para empezar. Era de tu padre y tú lo estabas despilfarrando. Simplemente estábamos asegurando que parte de él se usara mejor. Todo el peso de la traición se habría derrumbado sobre Alejandro en ese momento. No se trataba solo del dinero. Eso era casi secundario. Esta era su madre, su propia madre, quien lo había consolado, quien había estado de acuerdo con él, en que su padre estaba siendo injusto. Había sido una socia activa y dispuesta en un esquema para desangrar a su padre, usándolo a él como el conducto involuntario. La mujer a la que había corrido en busca de simpatía era solo otro depredador en el comedero. Ahora, si me disculpas, habría dicho Juan, volviéndose hacia su computadora, el despido absoluto. Tengo negocios reales que atender. El banco de papá está oficialmente cerrado y nosotros también. Alejandro habría salido tropezando de esa oficina aturdido. Había entrado buscando un préstamo. Salió habiendo perdido a una madre. Ya no era solo un joven mimado al que habían cortado. Era un huérfano de sus propios delirios, completa y totalmente solo en un mundo que era más frío y duro de lo que jamás había imaginado. No tomó otro Uber. Caminó. Salió tropezando del vestíbulo con clima controlado del edificio de Juan y entró en la caótica sinfonía de la tarde de la ciudad. Las bocinas sonaban. La gente pasaba a su lado, un río de humanidad fluyendo alrededor de una roca de desesperación repentina y paralizante. Caminó durante cuadras sin destino, sus zapatos caros golpeando sin sentido contra el pavimento duro. La ciudad que siempre había visto como su patio de recreo, un telón de fondo para sus ambiciones,
Ahora se sentía extraña y hostil. Era invisible, un fantasma persiguiendo una vida que ya no era suya. Finalmente, sus piernas cedieron. Encontró un parque pequeño y olvidado, un pequeño parche de verde, encajado entre dos imponentes rascacielos. Se derrumbó en un banco de madera dura del tipo destinado a descansos fugaces, no a crisis existenciales. Se miró las manos. Eran suaves, sin callos. Eran las manos de un hombre que nunca había hecho un día de trabajo real en su vida. Miró su ropa, los jeans de diseñador, los zapatos de cuero italiano. Se sentían como un disfraz para una obra que acababa de terminar dejándolo varado en el escenario frente a una casa vacía. Por primera vez en su vida no había nadie a quien llamar. Llamarme a mí era inútil. Yo era el arquitecto de esta demolición. Llamar a su madre era ahora imposible, una traición tan profunda que ni siquiera podía procesarla. Llamar a sus amigos significaría admitir la humillante verdad de que toda su vida había sido una mentira financiada por un padre, del que se había burlado abiertamente. Era una isla y la marea estaba subiendo. Pensó en mis palabras en el teléfono. Es hora de que te pares sobre tus propios pies. Siempre lo había considerado un cliché, algo que decían los padres. Ahora era una perspectiva terriblemente literal. Miró sus pies, los zapatos caros que los cubrían, y por primera vez se preguntó si eran lo suficientemente fuertes para sostenerlo. El peso de todo finalmente lo rompió. Sentado en ese banco público rodeado por la ciudad indiferente, Alejandro comenzó a llorar. No las lágrimas enojadas y frustradas de un niño mimado. Estos eran los sollozos desgarradores de un hombre que acababa de perderlo todo. Lo más importante, la reconfortante ilusión de quién pensaba que era. No era un CEO visionario. No era un hombre hecho a sí mismo. No era un ganador. Era solo un niño. Un niño de 24 años que había sido utilizado como un peón por su madre, habilitado por su padre, y que ahora por primera vez estaba completa y totalmente solo con las consecuencias. El ruido de la ciudad se desvaneció en un rugido sordo, mientras su propia tristeza tranquila y desesperada se convertía en el único sonido en su universo. El viernes por la tarde, justo cuando el mundo corporativo comenzaba a relajarse para el fin de semana, se entregaron 2 correos electrónicos idénticos. Uno llegó a la bandeja de entrada de la cuenta personal de Carmen Callahan. El otro llegó a la bandeja de entrada de Juan Sterling, marcado como urgente por su asistente ejecutiva. Probablemente habían pasado el día sintiendo una sensación de alivio engreído. Los problemas de Alejandro eran suyos, un desastre de su propia creación. Habían esquivado con éxito la bala financiera. Estaban a salvo. El correo electrónico de las oficinas legales de Angela Rossi destrozó esa ilusión en 1.000.000 de pedazos. El correo electrónico en sí era una obra maestra de intimidación profesional. No estaba escrito en un membrete llamativo, pero el diseño simple y elegante emanaba un aura de poder legal costoso y serio. El asunto era engañosamente inocuo, con respecto al apoyo financiero de Alejandro Callahan. Sonaba administrativo, casi aburrido, una simple cuestión de atar cabos sueltos. El cuerpo del correo electrónico era cortés, formal y totalmente escalofriante. No acusaba, no amenazaba. Simplemente declaraba hechos con la fría precisión del bisturí de un cirujano. Comenzaba cordialmente presentando a Angela Rossi como la representante legal de su pariente mutuo, el señor José Callahan. Continuaba diciendo que a la luz de los cambios recientes en su estructura de apoyo familiar, el señor Callahan estaba llevando a cabo una revisión integral de todas las distribuciones financieras realizadas en nombre de su hijo Alejandro Callahan durante los últimos 60 meses. Luego vino el párrafo que les habría helado la sangre. Decía en un lenguaje legal seco que su revisión había identificado una serie de pagos significativos, regulares realizados desde la cuenta de la tarjeta de crédito suplementaria a una sociedad de responsabilidad limitada privada. Señalaba que una búsqueda de registros públicos de rutina había identificado tanto a la señora Carmen Callahan como al señor Juan Sterling como los socios gerentes registrados de esta entidad, y luego nombraba a la empresa Inversiones B&T LLC.
Ver ese nombre en un documento legal formal conectado directamente con ellos habría sido como ver una fotografía de ellos mismos en la escena de un crimen. Era prueba. El esquema que pensaban que era tan inteligente, tan seguramente oculto, ahora estaba expuesto desnudo, bajo la dura y poco halagadora luz del escrutinio legal. El párrafo final fue la jugada maestra. No era una demanda ni una amenaza, era una invitación cortés. Indicaba que en aras de resolver cualquier posible malentendido o irregularidad contable de manera amistosa y privada, les gustaría programar una reunión. El correo electrónico sugería que dicha reunión sería la forma más eficiente de lograr un acuerdo completo y final, y de evitar el gasto de tiempo y la naturaleza pública de cualquier litigio civil potencial, que de otro modo podría ser necesario para aclarar el asunto. El correo electrónico terminaba con un simple cierre profesional. Esperamos saber de usted lo antes posible para programar esta discusión. Para Carmen y Juan, esas palabras no eran una invitación. Eran una citación, una declaración silenciosa y aterradora de que el juego había terminado. El cañón del que había hablado Ángela Rossi había sido colocado en posición y apuntaba directamente a los cimientos de su vida cómoda y cuidadosamente construida. El correo electrónico aterrizó en sus vidas como un misil guiado, y la explosión ocurrió en la inmaculada sala de estar blanca de su casa multimillonaria. El silencio en la habitación, generalmente un testimonio de su gusto refinado, y el tranquilo zumbido de la riqueza, ahora se sentían como el aire muerto en una tumba. Carmen caminaba de un lado a otro sobre una gran alfombra de color crema con su teléfono agarrado en la mano como un arma. Su rostro estaba pálido, su máscara cuidadosamente construida de satisfacción serena completamente desaparecida, reemplazada por un miedo crudo y desnudo. Juan estaba sentado en el sofá de cuero blanco con un vaso de whisky en la mano. Estaba tratando de proyectar un aura de control tranquilo, pero sus nudillos estaban blancos donde agarraba el vaso, y un pequeño músculo se contraía en su mandíbula. Había leído el correo electrónico 3 veces como si esperara que las palabras cambiaran. ¿Cómo siseó finalmente Carmen girándose para enfrentarlo? ¿Cómo se enteró? Se suponía que esto estaba completamente limpio. Me dijiste que estaba limpio. Cálmate, Carmen, dijo Juan, su voz un gruñido bajo. La histeria no resolverá nada. Cálmate, respondió ella, su voz elevándose. Lo saben, Juan, saben sobre inversiones B&T. Pusieron el nombre en una carta legal. Esto no es una vaga amenaza, esto es una bala de francotirador. Esto es tu culpa. Te volviste arrogante. Juan tomó un sorbo lento y deliberado de su whisky. La miró, y el hombre encantador y exitoso con el que se había casado se había ido. En su lugar había un animal acorralado. «Mi culpa», se burló. «Seamos claros. Tú eras la que nunca estaba satisfecha. Tú eras la que sentía que José se había librado demasiado fácil en el divorcio. Esta fue tu idea tanto como la mía. Una pequeña póliza de seguro lo llamaste». «No esperaba que nos atraparan», gritó ella. «Se suponía que eras el inteligente, el ganador. Un ganador no habría dejado que esto sucediera. Habría cubierto sus huellas». Las huellas estaban cubiertas. Espetó Juan golpeando el vaso contra la mesa de mármol. El sonido crujió a través del tenso silencio. El problema no son las huellas, Carmen. El problema es tu hijo idiota. Si no hubiera sido tan estúpido, tan engreído, si no hubiera empujado a su padre hasta el punto de quiebre, José nunca habría comenzado a cavar. Esto es culpa de Alejandro y es culpa tuya por criarlo para ser un parásito inútil. La crueldad de sus palabras colgaba en el aire entre ellos. Su asociación se había construido sobre el botín compartido de la victoria, sobre la admiración mutua por la astucia del otro. Nunca había sido probada por la derrota. Ahora, bajo la primera presión real, se estaba rompiendo como vidrio barato. No eran un equipo, eran solo 2 cómplices, y la policía estaba en la puerta. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró Carmen, la lucha drenándose de ella, reemplazada por una súplica desesperada. Quieren una reunión, están hablando de litigio. Mi nombre está en esa empresa, Juan. Nuestra reputación. Juan se puso de pie enderezándose la camisa.
Estaba reensamblando su máscara de control. No hacemos nada, dijo su voz fría y final. Yo lo manejaré. Contactaré a mi abogado por la mañana. No hablarás con José, no hablarás con Alejandro, no hablarás con nadie. Harás exactamente lo que yo diga. Tu pánico es un pasivo que no puedo permitirme en este momento. Pasó junto a ella hacia su estudio, dejándola sola en medio de la vasta sala silenciosa. Ella miró su espalda mientras se retiraba al hombre que había alabado como un ganador, y por primera vez lo vio como lo que era solo otro hombre aterrorizado de perder. Y el miedo que sentía ya no era solo por el dinero o la demanda. Era la aterradora comprensión de que había atado su destino a un barco que se hundía, y el capitán estaba a punto de salvarse a sí mismo primero. El fin de semana transcurrió en un silencio profundo y desconocido. Pasé el tiempo en mi jardín podando las ramas muertas de mis rosales, el trabajo metódico un paralelo tranquilo a las acciones que había tomado durante la semana. No supe nada de Alejandro. No supe nada de Carmen ni de Juan. Sabía, sin embargo, que el silencio no era paz. Era la quietud tensa y sin aliento antes de que estalle una tormenta. La tormenta llegó a las 7 de la tarde del domingo. Mi teléfono sonó y el nombre de Carmen iluminó la pantalla. Había estado esperando esta llamada. Dejé que sonara 3 veces antes de responder una pequeña afirmación de los nuevos términos de nuestro compromiso. ¿José? Dije. José, oh, gracias a Dios. Su voz era un cable deshilachado de pánico. El tono suave y condescendiente que solía reservar para mí había desaparecido, reemplazado por un gemido agudo y desesperado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué en nombre de Dios crees que estás haciendo? No respondí a su pregunta directamente. Carmen, dije con voz pareja. Suenas molesta. Molesta, molesta, chilló. Por supuesto que estoy molesta. Nuestro hijo está aquí en mi sala de estar luciendo como un fantasma, dice, que le has quitado todo su auto, su apartamento, su dinero. ¿Estás tratando de destruir a tu propio hijo? Era una táctica de manipulación clásica enmarcarme como el agresor y a ella misma como la madre preocupada. Era un papel que interpretaba bien, pero ya no estaba en la audiencia. Alejandro tiene 24 años, Carmen, respondí con calma. Es perfectamente capaz de encontrar su propio apartamento y administrar sus propias finanzas. Simplemente le estoy dando la oportunidad de hacerlo. ¿Y esta carta? Continuó ella, su voz quebrándose. Esta carta amenazante de algún abogado hablando sobre inversiones B&T. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata todo esto? Estás tratando de arruinarme, ¿no? Después de todos estos años, estás tratando de obtener algún tipo de venganza enferma. Dejé que sus acusaciones colgaran en el aire sin respuesta. Dejé que el silencio se estirara obligándola a enfrentar la vacuidad de su propia ignorancia fingida. Podía escuchar su respiración irregular al otro lado de la línea. No estoy tratando de arruinar a nadie, Carmen. Dije finalmente, mi voz baja y firme. Solo estoy ordenando las cosas. Hay algunos asuntos financieros que se han vuelto desordenados. Simplemente estoy buscando un poco de claridad. ¿Claridad? Repitió la palabra sonando extraña en su boca. Esto no es claridad, José. Esto es una declaración de guerra. No, dije. Es una invitación a una reunión. Una oportunidad para discutir estos asuntos desordenados de una manera civilizada. La oficina de mi abogada. 10 a.m. Mañana por la mañana. Asumo que recibiste los detalles. No voy a ir a ninguna parte cerca de tu abogada. Escupió, pero no había convicción en su voz. Era el farol de un jugador con una mano perdedora. Esto es acoso. Es una simple reunión de negocios, Carmen. Dije, y ahora permití que una pizca de hielo entrara en mi voz. El movimiento final. El jaque mate. Deberías estar allí, y dile a Juan que venga. Hice una pausa por un momento, dejando que las implicaciones de mis siguientes palabras se asimilaran por completo. Creo que él estará muy interesado en lo que tenemos que discutir. No esperé su respuesta. No necesitaba hacerlo. Podía sentir su terror vibrando a través del teléfono.
Terminé la llamada dejándola sola con mi invitación tranquila, simple y totalmente devastadora. La confrontación final estaba ahora lista y ambos estarían allí. No tenían otra opción. La sala de conferencias estaba tan fría y silenciosa como una tumba. Era una versión más pequeña e íntima de la oficina de Angela Rossi, con los mismos muebles minimalistas y la misma vista panorámica intimidante de la ciudad. Nos sentamos alrededor de una larga mesa negra pulida que reflejaba nuestras caras tensas como un espejo oscuro. Yo me senté a un lado con Angela. Al otro lado se sentaban los restos fracturados de mi antigua familia. Alejandro era un fantasma. Estaba desplomado en su silla con los hombros encorvados, los ojos fijos en la superficie blanca de la mesa frente a él. Parecía que no había dormido en días. La ropa cara que llevaba ahora colgaba de él remanentes de una vida que había sido cancelada abruptamente. A su lado, Carmen. Era un retrato de pánico apenas controlado. Estaba sentada muy recta con las manos apretadas en su regazo, su rostro, una máscara pálida y tensa. Evitaba mirarme su mirada recorriendo la habitación, como si buscara una ruta de escape que no existía. Y junto a ella estaba Juan. Estaba intentando mostrar un aire de aburrimiento desafiante, reclinándose en su silla con un brazo casualmente sobre el respaldo. Pero la fachada era delgada como el papel. Un pequeño músculo pulsaba en su mandíbula, y sus ojos generalmente tan llenos de confianza engreída eran duros y vigilantes. No estaban aquí para una discusión, estaban aquí para una sentencia. Angela Rossi dejó que el silencio se estirara, una táctica diseñada para dejar que su ansiedad aumentara. Se sentó en la cabecera de la mesa con una carpeta delgada frente a ella. Ella era la imagen de la autoridad profesional tranquila. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, abrió la carpeta. El suave crujido del papel fue el único sonido en la habitación. Gracias a todos por venir. Comenzó con voz nítida y desprovista de cualquier emoción. No estaba aquí para mediar. Estaba aquí para dictar los términos. Estamos aquí hoy para discutir ciertas irregularidades financieras concernientes al fideicomiso educativo establecido por mi cliente, el señor José Callahan, para el beneficio de su hijo, el señor Alejandro Callahan. Deslizó un documento sobre la mesa. Era una copia del acuerdo de fideicomiso. ¿Cómo saben? Continuó su mirada barriendo a Carmen y Juan. Este fideicomiso se estableció con el propósito legalmente definido y específico de financiar la educación superior de Alejandro y los gastos de manutención razonables durante ese periodo. Los términos son muy claros. Luego deslizó un segundo documento sobre la mesa. Era el estado de cuenta bancario que mostraba los 48 pagos consecutivos de $2,000. Lo que es menos claro, dijo ella, su voz permaneciendo perfectamente pareja. Es el propósito de estos pagos mensuales regulares por un total de $96,000, realizados desde una cuenta financiada por el fideicomiso a una corporación privada. Hizo una pausa, luego deslizó un tercer y último documento sobre la mesa. Era la impresión del registro de inversiones B&T LLC. Golpeó con un dedo perfectamente cuidado en la sección que enumeraba a los socios gerentes. Una corporación, como pueden ver, que es propiedad y está operada por la señora Carmen Callahan y el señor Juan Sterling. En términos legales, cuando una parte en una posición de confianza como un padre dirige fondos destinados a un beneficiario, a una empresa que ellos mismos poseen por servicios que nunca se prestaron, no se denomina tarifa de gestión. Se denomina apropiación indebida. Es un profundo incumplimiento del deber fiduciario. Carmen emitió un pequeño sonido estrangulado. El rostro de Juan se había convertido en una máscara de piedra. El señor Callahan es un hombre razonable, continuó Ángela, su voz como hielo picado. No tiene deseo de una batalla legal prolongada, pública y potencialmente dañina. No está buscando el reembolso de los 96,000 dólares apropiados indebidamente. Simplemente está eligiendo cerrar este capítulo. Miró directamente a Carmen y Juan, y su voz bajó ligeramente, llevando un nuevo peso de finalidad. Sin embargo,
Un incumplimiento de esta naturaleza le da al fideicomisario el señor Callahan ciertos derechos unilaterales para proteger los activos restantes del fideicomiso de una mayor mala gestión. Esto era el giro, el movimiento que nunca podrían haber visto venir. Por lo tanto, anunció Ángela cerrando la carpeta con un clic suave y definitivo. A partir de las 9 a.m. de esta mañana, el señor Callahan ha ejercido su derecho como fideicomisario. Todo el capital restante del fideicomiso educativo de Alejandro Callahan ha sido disuelto y sus activos han sido transferidos. Han sido movidos a una anualidad de jubilación bloqueada a largo plazo, a nombre de Alejandro. Los fondos serán inaccesibles para cualquier persona, incluido el propio Alejandro, hasta que cumpla 60 años. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el silencio de una hoja de guillotina habiendo caído. La boca de Carmen colgaba ligeramente abierta con incredulidad. La máscara de control de Juan finalmente se hizo añicos, su rostro palideció, una mirada de furia pura e impotente en sus ojos. El dinero que habían estado cultivando, el flujo de ingresos futuro con el que habían contado, acababa de desvanecerse en el aire encerrado durante los próximos 36 años. Habían sido superados no solo financieramente, sino legalmente, de una manera que los dejaba sin recurso. En ese momento de silencio atónito, me volví y miré a mi hijo por primera vez. Me estaba mirando sus ojos llenos no de ira, sino de una desesperación hueca y sin fondo. Había perdido su futuro 2 veces en una semana. «No te veré en la calle», dije, mi voz tranquila pero clara, cortando la tensión. Estaba hablando solo con él. «Esta es mi oferta final. Pagaré el depósito y el alquiler de los primeros 6 meses de un pequeño apartamento tipo estudio. Pagaré la matrícula de un curso de administración de empresas de 1 año en el instituto técnico local. Después de esos 6 meses, estás por tu cuenta. No habrá más dinero, ni auto, ni tarjetas de crédito. Esto no es una negociación, es un salvavidas. Sugiero que lo tomes». Carmen y Juan se fueron sin decir una palabra más. No se miraron el uno al otro. No me miraron a mí. Salieron de la habitación como 2 soldados derrotados. Su conspiración compartida ahora, la misma cosa que los separaría. Ángela Rossi reunió sus papeles. Me dio un pequeño asentimiento profesional y salió discretamente, dejándonos solo a Alejandro y a mí en la silenciosa habitación con paredes de vidrio. Él no se movió durante mucho tiempo. Simplemente se quedó sentado allí mirando el espacio vacío donde habían estado su madre y su esposo. El fantasma, el fracaso, el niño que lo había perdido todo. Finalmente levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban enrojecidos y huecos, pero por primera vez en años estaban claros. La arrogancia se había ido. El derecho se había ido. Todo lo que quedaba era la cruda y dolorosa verdad de su situación. «Papá», dijo con voz tranquila y ronca. «Lo siento». Fueron solo 2 palabras. No hubo un discurso largo y dramático, sin excusas, sin justificaciones. Solo una admisión simple y sin adornos. No fue suficiente para curar los años de falta de respeto, pero fue un comienzo. Fue una sola piedra sólida colocada en el suelo estéril, un lugar desde el cual algo nuevo podría eventualmente construirse. Más tarde ese día me senté solo en mi jardín. El sol de la tarde era cálido en mi cara. No sabía si Alejandro aceptaría mi oferta. No sabía si realmente cambiaría, o si esta semana brutal fue solo un shock temporal para su sistema. Reconstruir una vida y un carácter es un camino largo y difícil, y tendría que caminarlo él mismo. Mi trabajo como su financiero había terminado. Mi trabajo como su padre, al parecer, apenas comenzaba, pero en términos completamente nuevos. No me sentía como un ganador. No hay victoria en desmantelar la vida de tu propio hijo, incluso cuando es necesario. No hubo alegría en exponer la codicia de mi exesposa. Solo hubo una tranquila y profunda sensación de rectitud. Finalmente, había hecho lo difícil. Había elegido la dolorosa verdad sobre la cómoda mentira. Había establecido límites donde no había habido ninguno. El viejo José, el hombre que pagaba por la paz a cualquier precio, se había ido.
Miré alrededor del jardín que había construido con mis propias manos a la casa que Sofía y yo habíamos convertido en un hogar. No había actuado por ira o un deseo de venganza. Había actuado como un custodio, un guardián de la vida y los valores que ella y yo habíamos construido juntos. Simplemente había restaurado el orden, no con una voz alzada, sino con una hoja de cálculo, una abogada, y el amor difícil e inquebrantable de un padre. Y en la quietud de mi propio patio trasero, finalmente sentí lo único que había estado faltando durante tanto tiempo, una sensación de paz, mi propia paz, ganada y pagada. Esta historia nos enseña que hay una línea muy fina entre ayudar y habilitar. El verdadero amor por nuestros hijos no se mide por cuánto les damos, sino por nuestro coraje para prepararlos para el mundo real. Permitir que la falta de respeto y el sentido de derecho crezcan sin control financiados por nuestra propia generosidad no es amabilidad. Es una traición silenciosa a nuestro deber de enseñarles responsabilidad y autoestima. A veces lo más amoroso que un padre puede hacer es decir, no dar un paso atrás y dejar que sus hijos enfrenten las consecuencias de sus elecciones, permitiéndoles construir su propia fuerza. ¿Qué hubieras hecho tú en mi situación? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación y asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias sobre justicia en la vida real.